Señora Simone de Beauvoir, mire, preparando esta conversación, me encontré que el periódico francés La Época escribió un comentario sobre el libro que usted publicó recientemente, El segundo sexo. En ese comentario se afirma que al cabo de 10 años nadie leerá este libro y además lo tilda de nauseabunda apología de la inversión sexual y el aborto. El segundo sexo me ha convertido en un objeto de sarcasmo. Me han tildado de neurótica, rechazada, frustrada, insatisfecha sexual, una amargada llena de complejos de inferioridad. He recibido cartas con insultos y miradas que me señalan en los cafés de París. Con mayor razón, me decidí a venir hasta hoy su tiempo para dos cosas. Primera, conocer a la mujer que se ha atrevido a tanto y ha causado semejantes comentarios. Y segunda, decirle que no podrían estar más equivocados. Mire, en el tiempo del que vengo, su libro es considerado indispensable para comprender las luchas de las mujeres. Indispensable. Bueno, algo habrá cambiado entonces en su tiempo. Mire, puede causarnos algo de risa, pero realmente me ha dejado perpleja la violencia de esas reacciones y sobre todo su bajeza. Los hombres en Francia se sienten amenazados por las mujeres y su mejor defensa es envilecerlas. Ante tantas críticas, pensaría uno que el suyo es un libro que nadie quiere leer. Sin embargo, del primer volumen se vendieron 22.000 ejemplares en la primera semana. La gente lo lee a escondidas. Si han criticado la indecencia de la autora del libro, imagínense lo que podrán decir de las mujeres que lo leen. Hasta el Vaticano incluyó el título en su lista de libros prohibidos. Bueno, ya tendremos tiempo de profundizar un poco en los enunciados de su libro, pero como le decía, vine hasta usted para conocer mejor a la mujer detrás del libro, que más adelante se convertirá en una especie de Biblia del feminismo. Hablemos de su infancia, Simón. Me sorprende usted con esa suerte de adivinación que trae desde el futuro. Biblia del feminismo. Espero vivir para corroborarlo. Así será. Bueno, me preguntaba usted sobre mi infancia. Nací a las 4 de la mañana el 9 de enero de 1908, Ujú. en un cuarto con muebles barnizados que daba al Boulevard Raspail de París. Mi padre tenía 30 años, mi madre 21, y yo era la primogénita. 2 años después nació mi hermana Hélène, la pequeña Poupette, como me gusta llamarla. Recuerda su infancia con cariño. Puedo decir que tuve una infancia tranquila, aunque marcada, sí, por la bancarrota de mi familia. Recuerdo que era tan consciente de la economía familiar que cuando empecé a escribir lo hacía con letra diminuta para que los cuadernos me duraran más. Su padre era un hombre conservador y su madre una mujer profundamente religiosa. ¿Cómo una familia como esta puede contar entre sus integrantes a una mujer tan progresista como usted? Me gustaría creer en los milagros para pensar que es verdad, pero es algo más sencillo. Mi padre siempre me animó a interesarme por la literatura. Y en los libros, usted debe saberlo, si uno se toma en serio la lectura, se encuentran más preguntas que respuestas. Así fue como empecé a cuestionarlo todo. Y es cierto que a los 15 años ya tenía claro que quería convertirse en una autora célebre. Desde joven quería ser escritora, sí.
Lo único que quería, lo único que deseaba era una libreta, un cuaderno, una pluma y saber usarlos bien. A los 14 años tuve una gran heroína, Jo March, el personaje de Louisa May Alcott en su novela Mujercitas. Quería parecerme a ella y por eso empecé a escribir un diario. No soy una virtuosa de la escritura como la magnífica Virginia Woolf, pero he logrado mi propósito de existir para los demás a través de las palabras. Y ha sido y será una escritora bastante prolífica. Además de muchos artículos y ensayos, usted ha escrito varias novelas e incluso una obra de teatro. Pero usted que es filósofa, ¿se sitúa más en la orilla de la literatura o de la filosofía? Déjeme decirle que me considero más escritora que filósofa, aunque he intentado unir ambos conceptos en mi escritura. Verá, decidí escribir novelas porque creo que la literatura puede proporcionarnos a través de experiencias imaginarias la posibilidad de ver el mundo desde diferentes perspectivas. Mientras que el lenguaje abstracto de las obras filosóficas buscan casi siempre convencer al individuo para que tome una posición específica. Yo prefiero darle libertad a mis lectores. Libertad. Ese es un concepto muy importante en toda su obra y por supuesto en su vida. Sí, los sujetos tenemos que elegir lo que queremos ser, pero eso no es algo que ocurra una vez y para siempre. Esa elección se toma cada momento, día tras día, hasta el final de nuestras vidas. Interesante esa idea de elegir una y otra vez. El ser humano nunca está terminado. Ser uno mismo implica estar cambiando continuamente, junto con otras personas que también están cambiando. Es algo así como, ¿cómo decirlo? Un proceso de irreversible devenir. Es claro, yo misma no he terminado de ser. Cada día y hasta el día de mi muerte me iré convirtiendo en la Simone de Beauvoir, que terminará por ser la definitiva. Sí, creo entenderle. Y esto está relacionado con su famosa frase, no se nace mujer, se llega a serlo. Sí, 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 puede ser. Así como Alfred Foyer dijo, no se nace libre, se llega a serlo. Yo he afirmado que no se nace mujer, se llega a serlo. Con esto quiero decir que ser mujer no es un hecho simplemente natural. No hay un instinto biológico o psicológico que determine a la mujer como tal. Cada mujer es el resultado de su propia historia. Cada mujer es un devenir. Es decir que, según usted, Simone de Beauvoir, el hecho de ser mujer no es algo que dependa de lo meramente biológico, del suceso físico de nacer en un cuerpo de mujer. Es que la biología no es el destino de las mujeres, así como tampoco lo son el matrimonio o la maternidad. Una mujer como Marie Curie, la científica, ha demostrado que no es la inferioridad de las mujeres la que ha determinado su insignificancia histórica. Es la insignificancia histórica la que las ha condenado a su inferioridad. Menciona la maternidad. Usted ha sido acusada también de querer disuadir a las mujeres para que no sean madres, de ser una opositora de la maternidad. Es una afirmación equivocada. Lo que yo he tratado de decir es que las mujeres no pueden reducirse a su función reproductiva. Ahora, dígame usted algo. ¿No le parece una contradicción, una paradoja casi criminal, que la sociedad le niegue a las mujeres toda actividad pública, que les cierre las puertas a casi todas las carreras, que proclamen todos los dominios su incapacidad y a la vez le confíe la empresa más importante de la existencia, que es la formación de un ser humano? Una especie de idolatría hacia la figura de la madre y a la vez un profundo desprecio hacia la mujer.
Exactamente, exactamente. Lo que quiero decir es que hay dos malentendidos frente al tema de ser madre. El primero es que la maternidad es suficiente en todos los casos para colmar una mujer. Falso. Cada mujer es una situación única. Y el segundo, El segundo es el sobreentendido de que un niño encontrará la felicidad sin duda en los brazos de su madre. Aunque suene escandaloso, déjeme decirle que es muy poco probable que una madre frustrada pueda dar felicidad a su hijo. Por el bien del niño es obviamente deseable que la madre sea una persona completa y no un ser mutilado por las trampas de la sociedad. a usted la han criticado por hablar de este tema sin ser madre. Claro, y la gran mayoría de mis críticos son hombres que tampoco han sido madres. Mire, la segunda parte del segundo sexo fue construida a partir de las voces de las mujeres, mujeres que por primera vez utilizaban su propia voz. Y logramos algo insólito, llevar al campo de la filosofía la esfera íntima de las mujeres, esa que para muchos puede parecer insignificante, pero que es evidentemente el primer lugar de la sumisión. A medida que escuchaba esos testimonios me sobrecogía. Me desconcertaba descubrir en los relatos de esas mujeres verdades que yo nunca había percibido. Eran voces que usted misma tampoco había escuchado. Me gustaría compararlo con algo que dijo George Eliot. Si tuviéramos agudizada la visión y el sentimiento de todo lo que ocurre en el ser humano, podríamos oír crecer la hierba y latir el corazón de una ardilla, y nos moriríamos del rugido que existe al otro lado del silencio. Y lo que usted ha encontrado, Simone de Beauvoir, al otro lado del silencio, es un rugido que será imparable. Aunque tengo que decirle que seguirá encontrando numerosos obstáculos. Se sorprenderá al saber que en el tiempo del que vengo, las mujeres continúan teniendo las mismas razones de infelicidad de las que usted habla hoy. Aun cuando las feministas llevan bajo el brazo este libro que usted escribió. El segundo sexo fue una búsqueda teórica más que un trabajo de militancia. Pero me gusta, me parece bien que pueda ser usado por las militantes. Ya sabemos cuáles son las reacciones de la prensa frente a su libro, pero ¿ha recibido reacciones de otras mujeres sobre su obra? He recibido cartas de muchas mujeres, cartas que respondo una a una. Las mujeres están ávidas de ser escuchadas. ¿Y cuáles son sus reacciones? Hay dos tipos de mujeres que leen el segundo sexo. Las que despiertan tienen miedo y se vuelven a dormir. Y están las que despiertan, tienen miedo y ya no pueden volverse a dormir. Puedo decirle que ambas no serán las mismas después de leer el libro. Pero las primeras volverán a ser sumisas. Las segundas tomarán en sus manos las riendas de su propia vida. Aunque es tentador, hablar solamente del segundo sexo sería injusto con la mujer que es Simone de Beauvoir. Sin embargo, antes de entrar en otros temas, permítame preguntarle por un asunto que aún en mi tiempo es motivo de grandes polémicas. En su libro, usted ha defendido el derecho que tienen las mujeres a acceder legal y libremente al aborto. Usted me pregunta por mi postura frente al aborto. Claro que defiendo el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Mire, en el mundo hay millones de mujeres que abortan cada año y lo hacen de manera clandestina. Eso las lleva a un enorme peligro, aun cuando esta es una operación bastante sencilla si se hace bajo control médico. Estas mujeres están sumidas en un completo silencio, señaladas por la ley y la moral. Por eso
También defiendo el libre acceso a los medios anticonceptivos, que son la mejor manera de no empujar a las mujeres al profundo dilema de abortar o convertirse en madres. Pero esas decisiones legales son tomadas por hombres que nos observan desde la lejanía de sus privilegios, sin interés por comprender. Bien, hace poco viajó usted a Estados Unidos para dictar una serie de conferencias. Allí, la revista The New Yorker la calificó a usted como la existencialista más guapa. Y la revista Vogue, que publicó un artículo suyo, la calificó como una francesa esbelta, guapa de 38 años. Y en esa misma revista salió un artículo de André Malraux. Recuerdo que a él lo calificaron como literato enérgico, enemigo de los comunistas. Nunca nadie supo si era guapo o esbelto. Bueno, es inevitable querer hablar con usted sobre su visión del amor y, por supuesto, de su relación con el filósofo existencialista francés Jean-Paul Sartre. Sartre. Ese será siempre mi socio intelectual. Él y yo tenemos una especie de pacto. Cada uno es el amor esencial del otro. Y nos permitimos tener amores contingentes. Cada uno guarda el primer lugar en el corazón del otro. Nos lo contamos todo, lo compartimos todo. Una mujer llamada Annie Cohen Solal, quien en unos años se convertirá en biógrafa de Sartre, escribirá sobre ustedes lo siguiente: un modelo digno de emulación, un sueño de complicidad eterna, un éxito extraordinario, puesto que en principio parecía reconciliar lo irreconciliable. Los dos compañeros seguirán siendo libres, iguales y sinceros. Amar. Amar no es querer poseer. Amar es querer construir con otra persona lazos que no son lazos de posesión. ¿No cree usted que es posible un nuevo tipo de amor en el que ambas partes sean iguales? Un nuevo tipo de amor en el que nadie busque la sumisión del otro. ¿Por qué cree que al mundo le es tan difícil escuchar y sobre todo aceptar lo que usted dice? Porque es revolucionario. Mi idea del amor es revolucionaria. Mi idea de la libertad es revolucionaria. Y se ha intentado crear de usted una imagen Contradictoria. Se habla de mí como la dama protectora que hace beneficencia de izquierda. Y de otro lado está la desvergonzada, la que se la pasa toda la noche bailando en los clubs, está loca, es extravagante. En todo caso, esos mitos son creados por gente de derecha, porque necesitan desacreditar las cosas que digo, ya que mis libros son muy de izquierda. Tienen que desacreditarme, y la mejor manera es haciéndome pasar por loca. y cómo se vive en medio de esos señalamientos. No me importan. Mi relación con los otros, mis afectos, mis amistades, son lo más importante en mi existencia. Y si veo a la misma gente día a día, es porque quiero compartir con ellos la perpetua novedad del mundo. Claro que también disfruto de las conversaciones con aquellos cuyas coordenadas difieren de las mías, pero es inútil conversar con aquellos cuyas actitudes disienten radicalmente de las mías. Las palabras para ellos y para mí no tienen el mismo sentido y no nos permiten encontrarnos. Aunque se opone a ese discurso cristiano, usted tuvo una infancia creyente y en la adolescencia dejó de creer. Es como si hubiera llegado al ateísmo por intuición. No tenía ninguna razón para creer y la gente que estaba a mi alrededor creía, sin tener ninguna razón tampoco. Mire, yo creo que Dios es una especie de coartada. Muchos creyentes me han dicho que si uno se pone en serio a discernir entre el bien y el mal, puede sentirse tan solo en un mundo donde hay Dios como en un mundo donde no lo hay.
Acá en esta vida lo que se trata es de vivir cada uno con su propia conciencia. Y cualquier conciencia puede sentirse tan sola como la mía, que no creo en Dios. Esa conciencia de la que habla, esa capacidad de discernir entre el bien y el mal, ha sido fundamental para usted a la hora de tomar partido en situaciones como la de la guerra, por ejemplo. En 1939, la verdad me saltó a la cara. La guerra me desgarró. Pasé del miedo a la desesperanza, luego a la cólera, a los rechazos que eran atravesados por llamaradas de esperanza. En 1940 ya no cabía la menor duda a nivel intelectual, solo cabía estar en contra, odiar al nazismo y a quienes colaboraban con él. En un libro que escribirá más adelante, afirmará que durante muchos años usted fue una mujer apolítica. Hace bien en señalarlo. Hasta 1940, hasta la guerra, yo era completamente apolítica. Verá, yo creo que la gente se define tanto por lo que ignora como por lo que sabe. Y bien, en ese momento el haber ignorado los peligros que representaba el ascenso del fascismo fue una posición muy elitista de los intelectuales de izquierda en Francia. Era una especie de optimismo que yo ahora llamo ignorancia, compartida por toda esa clase intelectual de la que yo hago parte. No nos dimos cuenta de que nos encaminábamos hacia la catástrofe. Después de la guerra entendí que todo lo que pasa en el mundo es asunto mío, es mi propia historia. Surge de ahí la idea de empezar a escribir sus memorias. Sí, desde entonces descubrí que hay una relación entre el mundo y la manera en la que vivo. Así que escribiré unas memorias que no serán solamente para hablar de mí, también serán para hablar a fondo de mi época. No se le olvide, señor, todo lo personal es político. Lo personal es político. Con esa idea contundente, podemos dar por terminada esta conversación, señora Simone de Beauvoir. Muchas gracias por dejarme entrar a su estudio y conocer a la mujer que ha revolucionado el pensamiento del siglo XX. Gracias a usted, señor. Pero antes de irse, cuénteme algo más acerca del siglo XXI. ¿Terminaron las guerras al fin?